Bueno, entonces con respecto a los objetivos quedan así. Bueno, el objetivo general, para que quede ahí en la grabación, proponer estrategias didácticas a partir de la historieta utilizando términos de la lengua nativa para el fortalecimiento de la escucha, habla y escritura en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Fátima de Tumaco, Nariño, para el año 2021. Los objetivos específicos: caracterizar los niveles de escucha, habla y lectura en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. El segundo, implementar la creación de historietas que incluyan regionalismo como propuesta didáctica para fortalecer los niveles de el habla y la lectura en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Fátima de Tumaco. Y el último, evaluar los niveles de, ahí no sería la comprensión lectora, No. los niveles, pero entonces, ¿cuáles serían los niveles del habla, escucha? Pues yo no veo ahí los niveles. Evaluar los niveles. Solo que le coloquemos evaluar los niveles que se adquirieron. Pero arriba los vas a caracterizar. Entonces, Sí, tú debes preguntarte si tú puedes caracterizarlos. Es evaluar los niveles que se adquirieron en el hablar, en el escuchar a través de la comprensión lectora, podría ser, porque los niveles en la comprensión lectora sí lo podemos encontrar como analizar, argumentar, ¿sí? Pero ya del habla, la escucha y todo, esos son ya parte de esos niveles. Y entonces, ¿cómo los vas a caracterizar arriba? ¿A partir de la comprensión lectora? En el primer objetivo. Claro, dice caracterizar los niveles de escucha, habla y lectura, por eso está la lectura, entonces se pueden caracterizar por ahí la estamos mencionando. Y lectura en los estudiantes del grado séptimo, la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Cuando decimos implementar la creación de historietas que incluyan regionalismo, ahí estamos como el regionalismo, aquí podríamos meter lo que es lengua nativa. Ajá, que incluyan, sí. Que incluyan términos de la lengua nativa, de la región o algo así. Incluyan algunos términos de la lengua nativa o de la lengua criolla. Pero mi pregunta es, Jacqueline, ¿tú puedes caracterizar esos niveles de, claro, sí se de puede escucha, habla y lectura? O sea, tú los puedes caracterizar, o sea, tú puedes decir en un trabajo de investigación, los estudiantes tienen este nivel de habla, por ejemplo. No, o sea, no es tanto. No, exacto, no puedes. Entonces, ¿cómo lo harías? La argumentación y el análisis que se pueda presentar en la lectura. Entonces, no leen, si leen correctamente o leen cancaneando o no tienen comprensión de lectura, etcétera. O sea, a eso se refiere. O sea, tú solamente te puedes enfocar en el tema de la lectura, ni del habla ni de la escucha. Sí, de los niveles de escucha, habla y lectura, claro, esos son ya niveles. ¿O por qué ayer tú tomaste esos tres referentes? Habla, escucha y lectura. ¿Eso hace parte de qué? ¿De un proceso lectoescritural o de qué hace parte? Eso, de la misma comprensión de lectura, solo que lo hacíamos era para que no sea la tesis o el trabajo que estamos haciendo Sí, tal cual. yo sé que lo cambiamos fue para que no quedara igual tal cual que el anterior. Lo que pasa es que tienes que tener en cuidado en lo que estás diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres etnoeducadora, tú no eres psicoorientadora. Ajá. ¿Sí? Entonces tú no puedes caracterizar si un niño habla o no habla bien. Y tú no puedes caracterizar si un niño escucha o no escucha bien. Porque eso es otro tema que es la fonoaudiología. Ajá. Entonces, si tú colocas caracterizar los niveles de escucha, habla y lectura, hay dos cosas que tú no puedes hacer. Sí, no sé si me hago entender. Sí, o sea, pero como acá estamos hablando en términos de lenguaje, que uno puede caracterizar a través de una lectura. Pero ¿de cuál lenguaje? Porque es que el lenguaje, por eso te digo, hace parte de otro campo de estudio. No, me refiero a lengua castellana, me refiero pues que
a través de una lectura de regionalista, los estudiantes ¿Y por qué no comprenden. buscas una asociación a lo que es la comprensión lectora que no sea ese mismo término? No hay una teoría didáctica que nos hable de la comprensión lectora que sea similar para que no te alejes mucho de tu tema, pero que nos pueda dar esas mismas nociones que se hacen dentro del aula, o sea, que hace un educador. Pues ahí ya sería mencionar esos niveles, caracterizar los niveles de análisis, de comprensión, de lectura, ¿sí? Ya sería mencionar Sí, esa pero como no podemos hablar del tema de comprensión lectora, claro. necesitamos buscar otra forma de sí, hablar de la lectura, pero que no sea la comprensión lectora. A No, eso es a lo que voy. claro. Sería, Porque sí, digamos que yo lo entiendo y yo sé que la escucha, el habla, hacen parte de un proceso de lectura, ¿sí? Porque obviamente son cosas que se requieren para educar el oído, porque es la forma en que... profe, o sería así nomás, caracterizar los niveles eh, puede ser interpretativos dentro de una lectura en los estudiantes. Bueno, como tenemos que mencionar Si también lo la cambias ahí, historieta, tendrías que cambiar el general. claro, o sea, mire que el general está la Y historieta, tendrías que cambiar la pregunta. Entonces volvamos a la pregunta. sí, porque mire, está la historieta y en los objetivos específicos no estamos metiendo a la historieta. Entonces, Vuelve, sí, bueno, vuelve primero a la pregunta. mire, ¿cómo la ¿Cómo la historieta historia puede fortalecer, puede puede aportar aportar? en el fortalecimiento? Ahora, quitemos lo de escucha y habla, porque es algo que no vamos a poder caracterizar, porque tú me lo estás diciendo ahorita. Yo no lo puedo hacer, yo solamente puedo caracterizar el tema de la lectura, ¿cierto? O sea, tú puedes llegar a decir que cuando tú hablas de caracterizar los niveles, estás diciendo, cuando los estudiantes, antes de desarrollar un proceso con la historieta, cuando llegaron, los estudiantes tenían este nivel de lectura. ¿A partir de qué? De unos indicadores que tú estableces, ¿sí? Para decir, estos eran los niveles de lectura de los estudiantes. Cuando se aplica la herramienta de la historieta, los niveles de lectura mejoraron en este sentido. Ese sería el orden de la investigación, ¿verdad? Ajá. Sí, Aló, porque ¿sí? Entonces, tú no puedes, los niveles y estaban en la yo comprensión de consideraría, lectura. los niveles estaban en la comprensión de lectura, pero como ya Claro, no podemos hablar de comprensión de lectura, claro. porque todos los trabajos que tenemos están en ese sentido, entonces tenemos que buscar un término que se nos relacione. Por eso yo te decía, lectoescritura. ¿Mm? Yo sé que no es comprensión lectora, yo sé que tiene el tema de la escritura, pero se relaciona. Ahora Ah, te pregunto a ti, ¿tú qué? Porque claro, dime, tú conoces tu trabajo más que yo. Tú de pronto puedes tener más nociones de hacia dónde lo puedes llevar, pero el tema de él, porque yo no había caído en cuenta sino hasta ahorita que te escuché cuando dijiste lo de caracterizar, que el tema de la escucha y el habla no nos va a funcionar. claro, porque ya son niveles dentro de esa comprensión lectora. Porque lo que te digo son otras áreas de estudio que no están dentro del campo de la educación. Son niveles que tú no vas a poder caracterizar. No, de poderlos caracterizar, sí, sino que ya tendría otro enfoque, tendríamos que cambiar el enfoque y tomarlos en forma individual y se vuelve más extensa la Eso investigación. por un lado, pero dime tú cómo vas a caracterizar el nivel de escucha de un estudiante. La caracterizo como son grados acá de 45 estudiantes, el tipo de motivación empleando el docente y Eso es otra cosa, eso es atención del ajá, y estudiante. Pero entonces aquí estamos hablando de la escucha y el habla. si yo le coloco el taller al estudiante y realmente dentro de ese taller hay una pregunta donde el estudiante tiene que aprender a escuchar esa lectura y yo comienzo a aplicarle toda la parte de comprensión lectora, entonces yo me voy a dar cuenta que el estudiante, la verdad, no Pero ahí escucha tú te muy bien das la cuenta, lectura. es que el estudiante no está asumiendo los conocimientos, pero no estás, o sea, porque es que cuando hablamos de escucha está tan general que no hace referencia a la
escucha dentro de un proceso de comprensión lectora, porque no lo estamos diciendo la escucha. Entonces estamos hablando de cómo escucha un estudiante. Y obviamente eso se sale muchísimo del tema que tú estás trabajando. Por eso te digo, hay que buscar un término o una forma de referirse a la comprensión lectora sin que sea sin tener que usar esa misma palabra. Lectoescritura me parece que está bien. Entonces deja cómo apoyar el fortalecimiento. Pero entonces, ¿qué pasa? Que vas a tener que sustanciar o digamos en el marco teórico no solamente colocar el tema de la lectura, sino también de la escritura. Sí, lectura y escritura se puede. Bueno, listo. Bien, porque entra la comprensión lectora, que también igual extenso y nomás nos queda hasta más fácil. Si te queda más fácil a ti, porque pues finalmente lo que yo hago es orientarte el trabajo. Tú eres la que lo va a hacer. Me queda hasta más fácil en el sentido de asociar nomás ya los conocimientos que tengo y ya los escritos va enfocado a la lectoescritura. Listo, entonces déjalo así. Cómo la historieta puede aportar en el fortalecimiento de la lectoescritura utilizando términos de la lengua nativa en los estudiantes de grado séptimo en la institución educativa de Nuestra Señora de Fátima. Eso. Ahí. Eso. Ahora sí, todos los verbos cámbialos al tema de la lectoescritura. Sí, luego ya utilizando... Acá arriba, proponer, entonces ya no es de la escucha, el habla y la escritura, sino el fortalecimiento de la lectoescritura. Y ahora los específicos. A partir de la lectoescritura, listo. Ahora sí, caracterizar los niveles de lectoescritura. Ahí sí se puede. Ahora sí, en los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Ajá. Implementar la creación de historietas que incluyan como propuestas didácticas, que incluyan, ahí falta una parte, ¿no? A ver, implementar la creación de historietas que incluyan como propuesta didáctica. No, hace falta términos que incluyan términos de la lengua nativa. Eso, como propuesta. Acá, caracterizar los niveles de la lectoescritura en los estudiantes de grado, bueno, aquí, ahí está bien, no, es el segundo, el de implementar la creación de historietas que incluyan términos de la lengua nativa. Eso. Como propuesta didáctica para fortalecer los niveles de la lectoescritura en los estudiantes de grado séptimo en la institución educativa. En los estudiantes de grado séptimo. Aquí en el primero tienes que colocar como caracterizar los niveles de lectoescritura en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa antes de la aplicación de las historietas como herramienta didáctica. En el objetivo específico primero. Ajá, ¿qué le coloco? Ahí caracterizar los niveles de la lectoescritura en los estudiantes de grado séptimo en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima después de la Señora de Fátima, coloca así, tú verás, de pronto lo puedas arreglar en redacción después, pero que quede claro que es anterior a la aplicación de las historietas como herramienta didáctica. Ponlo ahí, al lado de Nuestra Señora de Fátima. Del grado séptimo. Del grado séptimo. Caracterizar los niveles de lectoescritura antes. Antes de la aplicación de la historieta como herramienta didáctica. Listo. Ahora sí, implementar la creación de historietas que incluyan términos de la lengua nativa como propuesta didáctica para fortalecer los niveles de lectoescritura de los estudiantes de grado séptimo en la institución educativa Nuestra Señora. Ahí falta Nuestra Señora de Fátima, que está educativa Fátima.
Ajá. Y finalmente, evaluar los niveles de lectoescritura de los estudiantes de grado séptimo. De lectoescritura. En los estudiantes de grado séptimo. Ajá. A partir de los ejercicios. A partir de los ejercicios. O a partir de la implementación de la historieta como herramienta didáctica. Creo que queda mejor. A partir de la aplicación de la propuesta, a partir de la... De la implementación. Nuevamente implementar. Ah, ok, no. Sí, a partir o a partir de la aplicación de la historieta como propuesta didáctica, pero coloca de la historieta como propuesta didáctica para que quede claro. O bueno, coja como un... Eso. De grado séptimo a partir de la aplicación de la historieta de la propuesta didáctica. La historieta, pues ya sabemos que está la propuesta, ¿no? Pero a partir de la implementación de la historieta con términos de lengua nativa, con algunas terminologías de lengua nativa, sí sería allí, para que quede completo. Bueno, está bien. Con algunos términos. O utilizando términos. Eso, utilizando términos de la lengua nativa. Hoy abajo con el gato. ¿Me pones el pan? ¡Ay! ¡Está pesado! Señor, ¿puedes subir por favor? Sí, listo. Evaluar los niveles de lectoescritura en los estudiantes de grado séptimo a partir de la aplicación de la historieta utilizando términos de la lengua nativa. En los estudiantes de la historieta como propuesta didáctica. Sí, lo dejamos como estaba. No tanto como estaba, puedes colocarlo de los términos, pero sí es importante que quede claro que es como una propuesta didáctica que se va a utilizar la historieta. Ya utilizando, ajá. Ya utilizando términos de la lengua nativa en los estudiantes. Grado séptimo. Vale. Listo. Entonces quedarían estos tres ejemplos, quedarían estos tres objetivos ya de esta manera. Y en el camino, pues si toca como replantearlos o alguna situación, pues ya lo podríamos hacer, pero creo que ahí ya queda como completo y ya para poder aplicar al marco conceptual y al marco teórico. ¿No le parece? Sí. Ajá. De acuerdo. O sea, lo importante es que dejemos esto así claro con los específicos que nos quedaron haciendo falta ayer. También como aclarar el tema ya de conceptualmente cuál va a ser el campo de trabajo. Y ya si tu tarea sería entonces ponerte con el marco teórico, ahí pues después tú los arreglas en redacción, si no quedaron bien. Ahorita y listo. me toca en la justificación todo, mirar bien la situación allí. Y yo sé que nos va mejor en la escritura. De hecho, pues hay muchos RAEs o documentos que nos pueden fortalecer también sobre la lectoescritura y lo podemos referenciar. Entonces ahí ya no evitaríamos que sea plagio o que se copie al pie de la letra. Y si se copia al pie de la letra, pues se hace con las normas APA con su respectivo requerimiento. Entonces acá vamos como manejando el título, entonces acá ya sería de la lectoescritura. En vez de habla o escucha, aquí sería de la lectoescritura, sería. ¿Cierto? Sí. Eso ahí, La historieta aplicada para el... desarrollo de la lectoescritura.
Y práctica de algunos, pero quitemos esa palabra vestigios y digamos, y práctica de algunos términos o de algunas referencias de la lengua nativa en los estudiantes de grado séptimo. Y práctica de algunos términos. Términos. Ya. De la lengua nativa. Si vas a hablar de lengua nativa en el objetivo, tienes que hablar de lengua nativa en el título. O si no, cambia también en el objetivo y deja lengua criolla. Ah, ok. Sí, mejor lengua nativa. En los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, del Distrito Especial de San Andrés de Tumaco. Ajá. Ahí sería. Y queda mucho mejor y claro, ahí ya, ahí me coloqué mejor, más contenta en esto por lo que estaba ayer leyendo mucho en cuestión de la pandemia y todo eso, y dije, no, esto ya es otro trabajo, y es un trabajo como interesante para en una maestría o en un doctorado. Sí, pero bueno, ahí ya tienes información, igual de pronto la puedas usar en algún momento. Ah, sí, Listo. ese libro está muy bien, muchas gracias por la recomendación. Me lo leí y me pareció bastante acertado sobre un trabajo que realicé al respecto sobre ello y práctica de la lectoescritura. De algunos términos. Términos de la lengua nativa. Bueno, entonces sería, Janita, continuar con este trabajo. Entonces yo el día sábado, si Dios lo permite, a domingo le estaría enviando por el correo nuevo que creé y por el anterior, pues y también lo subiría a la plataforma. Ok. Para que usted lo revise y ya por ahí del 20 al 25 nos volvamos a reunir, pero para ese entonces usted me lo envía antes para las correcciones. No sé, pues si alcanzaría usted a revisar en forma general para seguir con la otra parte, que es la metodología, los instrumentos de aplicación y todo lo demás. O sea, tú me envías de aquí, de hoy 9 de junio al 25 de junio. No, de 9, a ver, voy a darle la fecha. Estaría enviando solo el día, el domingo 13. Ok. El 13. Y tendría su merced hasta el 20 de revisármelo. Y ya tendría yo 21, 22, 23, 24 para corregirlo, y el día 25, si usted gusta, día viernes, si no se le cruza en su agenda de trabajo, el 25 nos reuniremos. Sí, me queda perfecto. Y yo el 24 yo se lo enviaría y ya nos reunimos, lo compartimos y le doy la explicación de qué se modificó según las correcciones que usted me mandó. Listo, Jacqueline, de acuerdo. ¿Sí? Eso. Entonces ahí como queda en la grabación, ahí me manda, hace el favor la grabación también para poderla subir también a la plataforma, si se puede, o si no, pues ya yo me sirve mucho pues para tenerla acá como evidencia también. Sí, yo te la envío por correo en un rato. Listo, entonces así quedamos. Yo para el domingo 20, el domingo es 20, le enviaría ya lo que se modificó. Y voy trabajando esos días hasta que usted lo revise y usted me lo vuelve a enviar el 23 o 24 y me dice, debes cambiar esto o me parece que esto es así o explica lo siguiente. Como usted sabe hacer, hace los globitos y pues yo ya comenzaría ya a modificar y el 25 día viernes de junio nos reunimos. Ya finalizando. Si no nos podemos reunir el 25, ya sería para el 30 de junio. Ok. ¿Listo? Listo, Jacqueline. Bueno, de acuerdo. Listo. Muchas gracias, mi tutor, mi asesora, y ya estamos en contacto. Bueno, ahora Jacqueline. Ya estoy más tranquila porque ya por lo menos tuvimos otra opción y ya no nos distanciamos mucho del trabajo que se está realizando. Ok. Bueno, listo, que Dios Jacqueline. me la bendiga y muchas gracias. Bueno, que estés muy bien.
Lo mismo, bueno, hasta luego. Hasta luego.